En el corazón abrasador del desierto, bajo un sol implacable que parecía consumir todo a su paso, un extraño encontró una figura tendida entre espinas y polvo. Era una mujer apache, su cuerpo herido, su respiración un hilo quebrado de vida. Contra toda lógica, contra el instinto de supervivencia que había guiado sus pasos solitarios durante años, decidió arriesgarlo todo por ella, cuidarla. En ese gesto incomprendido y silencioso, nació una alianza tan frágil como necesaria, un duelo entre la humanidad y la pura necesidad de seguir adelante. El viento arrastraba el aroma seco de la tierra quemada y el lejano eco de coyotes solitarios, mientras el horizonte se desdibujaba en tonos ocres y rojos. El sol, ya alto, dibujaba sombras alargadas que parecían custodiar ese encuentro improbable en medio del nada. El aire estaba cargado con la aspereza del desierto, el chirriar constante de ramas secas, el crujir de hojas muertas bajo pies cautelosos, y el susurro de secretos ancestrales perdidos en el tiempo. El hombre de mirada endurecida, curtida por años de soledad y batallas invisibles, sentía latir en su interior una mezcla abrupta de miedo y deber. Cada gesto suyo era medido, cada decisión, un equilibrio incierto entre la cautela y la compasión. Frente a él, la mujer apache yacía en silencio, sus ojos caleidoscopio de dolor y desconfianza, enfocando un desconocido que, sin embargo, irradiaba una rara esperanza. Su cuerpo magullado hablaba de una lucha reciente contra la muerte misma, y su alma, aunque herida profundamente, no cedía a la entrega total. El dilema se alzaba entre ellos, como un muro invisible. ¿Debería confiar en quien podría ser su salvación o proteger su vida aislada negándole esa ayuda incómoda y peligrosa? La tensión vibraba en el aire, tangible como el calor que quemaba sus pieles. El hombre sabía que sus acciones podrían desatar tormentas que aún no imaginaba, que su elección era una llave que abría puertas selladas de resentimiento y peligro en la frontera. Sin embargo, el eco de un código no escrito lo impulsaba a actuar, a desafiar el destino marcado por la soledad y la brutalidad del entorno. En el silencio roto solo por la tos débil de la mujer y el latir acelerado del corazón del extraño, comenzaron un diálogo de miradas y gestos. Cada apoyo tímido, cada roce cuidadoso al vendar una herida, eran pasos titubeantes hacia una confianza naciente y precaria. La resiliencia de ella se manifestaba en pequeñas señales. Su respiración se hacía más firme, sus ojos más atentos al hombre, que no vio en ella solo un enemigo, sino un ser humano, lado a lado en la lucha por vivir. El desierto seguía observando, testigo mudo de un vínculo nacido en el filo del peligro. Cuando la luna cedía su puesto al primer hálito del amanecer, un retumbar lejano cortó la calma momentánea. En el horizonte, una manada de guerreros apache emergía como sombras decididas y furiosas, su avance marcado por un paso que prometía venganza y guerra. Los ojos del extraño captaron aquel panorama con un frío que caló hasta los huesos. No había vuelta atrás. La tribu se acercaba con un destino que amenazaba con sepultar lo que acababa de nacer en el desierto. Muchos compañeros de viaje que siguen nuestras leyendas por estas tierras olvidadas nos dijeron que el destino, o el traicionero algoritmo de YouTube, a veces deshace sus suscripciones sin aviso. Antes de que se revele el próximo giro peligroso, mira abajo del video y asegúrate de que sigues suscrito a nuestra banda para no perder el hilo. No queremos que pierdas ninguna voz que resuena en este valle. Revisa tu suscripción ahora y únete a nuestra saga. El sol aún no había despuntado del todo cuando la mujer apache
Todavía débil, pero con una determinación silenciosa, abrió los ojos entrecerrados. El extraño permanecía a su lado, su figura recortada contra la débil luz del amanecer, sus manos, aún tiñosas de tierra y polvo tras las curas improvisadas. En el aire flotaba una mezcla embriagadora de alerta y fatiga. El mundo a su alrededor parecía contener la respiración, intentando comprender el torrente de emociones que le asaltaba. El hombre profundo y solitario se recostó contra una roca, observando cómo la mujer luchaba con sus pensamientos, atrapada entre la gratitud y el desvelo que le producía la cercanía de su tribu. Los ojos de ella, aún nublados por el dolor, buscaban respuestas que ni siquiera podía formular en palabras. La rabia hacia aquellos que la abandonaron y la herida que la marcaba contaban una historia que él ansiaba entender. Esa mañana, el paisaje árido parecía más implacable que nunca. El tintinear de una ligera brisa hacía vibrar las hojas secas, cercanas, como una música triste interpretada para dos extraños unidos por la fragilidad de la vida. La tensión crecía en cada momento que pasaba, al compás de los pasos lejanos y el creciente ruido metálico que venía desde el horizonte. La caravana apache avanzaba con determinación, su sombra creciente como una amenaza viva que llevaría la tempestad al refugio improvisado. El extraño rompió finalmente el prolongado silencio con la voz áspera que cargaba años de vigilias y secretos. ¿Por qué te abandonaron? ¿Qué sucedió para que te dejaran sola, herida, sin ayuda? La mujer, con voz entrecortada, dejó escapar un suspiro pesado, como si el peso de su historia quemara en su garganta. Nos atacaron al caer la noche, dijo con la mirada clavada en un punto inexistente. Un ejército oscuro, frío y despiadado, que llegó sin aviso, dividido y fragmentando nuestras defensas. Muchos cayeron, algunos huyeron. Yo quedé atrás, herida para morir o para que me olvidaran. Su cuerpo temblaba, ya no solo por el cansancio físico, sino por la tristeza que le quemaba el alma. Y ahora ellos vienen, no por mí, por venganza. Mi pueblo cree que tú eres quien me hizo daño. Los músculos tensos del hombre se apretaron involuntariamente. La distancia entre ellos era una frontera invisible, tejida por años de enemistad, miedo y prejuicio. Todos esos murmullos antiguos resonaban en el crujir de las ramas y en el silbido del viento. No confíes en el extraño. Pero algo en ella removió algo dormido en su interior. Un recuerdo lejano de que incluso en la frontera más árida florece la compasión. Los golpes sordos de cascos y el leve campaneo de armas tradicionales anunciaron que la avanzadilla apache estaba cerca. Entre ellos emergió un guerrero de mirada afilada y escasa paciencia. Sus ojos eran pozos oscuros, llenos de rabia y determinación. La lanza descansaba en alto. Sus ornamentos de plumas y cuero hablaban de una historia vivida en la sangre y fuego. El hombre se levantó con pesadez, sus manos apretadas en puños que reflejaban la tormenta interna. «No busco pelea», dijo en voz firme, pero su postura denotaba que estaba listo para el combate. La mujer derecha, apoyándose levemente sobre él, gritó con voz cargada de advertencia. «No todo es lo que parece. Él me salvó. No soy un trofeo para encender la guerra, sino una prueba de que aún podemos mirar más allá del odio». El guerrero escupió al suelo, su voz un gruñido grave, resonante como un trueno distante. «Venganza es la ley que rige ahora. Esta herida no olvidará, y si estás con él, eres enemigo también». La tensión se tensó en cada músculo de los presentes. El aire se volvió pesado como el acero a punto de chocar. El extraño respiró hondo.
sintiendo el peso oscuro del pasado y la responsabilidad que el presente le impuso. «Déjame hablar con tus líderes», propuso con una voz que no admitía réplica, pero que ofrecía un hilo frágil de esperanza. «No vengo con mentiras ni con odio, solo busco justicia verdadera». El guerrero vaciló un instante, midiendo la sinceridad que emanaba de ese desconocido que había roto las reglas del desierto para cuidar a una enemiga. Mientras la mujer miraba el horizonte, donde ya se distinguían formas, pasos y voces, sabía que una tormenta estaba por desatarse. Pero también sentía algo nuevo, la promesa de que quizá, en ese despertar incierto, se forjara la primera chispa de entendimiento entre dos mundos. Sin embargo, ese instante de calma apenas duraría. Un último suspiro, cargado de incertidumbre, recorrió el valle. El guerrero avanzó un paso más, su mano posándose en la empuñadura de su cuchillo ritual, su mirada fija y llena de advertencia clara. El extraño se preparó para lo inevitable. La caravana se acercaba y con ella el peligro latente en cada sombra. Ya no había margen para la duda ni para la retirada. El guerrero alzó su voz, resonando como un eco brutal contra las rocas. «Si no te rindes ahora, el precio será la sangre». El extraño apretó los dientes, la mujer apretó su mano, y en ese momento, el silencio se rompió en un duelo de miradas que sellaría el destino inminente de aquel amanecer. La batalla moral y física por la vida, la redención y el futuro estaba a punto de comenzar. El primer choque fue un estruendo contenida entre palabras afiladas, un intercambio cortante que desnudaba años de rencor y desconfianza. El guerrero avanzado, su lanza descansando apenas a un costado, hablaba con firmeza de venganza. Cada sílaba era un dardo en la atmósfera tensa que envolvía el campamento improvisado. El extraño, con la mirada fija en el hombre de ojos feroces, respondió con voz grave, cargada de una verdad personal que saldría a la luz inesperadamente. «No vine aquí para dañar a nadie», comenzó, el peso de sus años en cada palabra. «Ella apareció en mi camino moribunda, y no pude dejarla sucumbir al desierto. No es enemiga mía ni de mi gente». Una pausa breve, pero suficiente para que el silencio pesara como un yugo. «Mi historia no está escrita en sangre contra la suya. He conocido la pérdida y la desesperación, lo suficiente para entender que ayudarla era lo único que me quedaba». La mujer apache, tambaleante pero firme, se incorporó al lado del extraño. Su voz, aunque débil por la reciente batalla contra la muerte, resonó con la autoridad que le concedía la verdad de su experiencia. «El odio que arde en sus corazones es fuego antiguo, pero no soy un trofeo para sus venganzas, ni una excusa para seguir sembrando muerte». Las palabras del guerrero vibraron en el aire como un filo enfurecido. «Tu presencia desafía nuestras reglas. Has cruzado un umbral sagrado, uno que no acepta perdones ni olvidos. ¿Cómo puedo creer en el arrepentimiento cuando traes a esta mujer bajo tu protección?» El extraño alzó la barbilla con firmeza. «Quizá porque sé lo que significa perderlo todo, porque en esta tierra áspera, la compasión es a menudo el único refugio entre la salvaje indiferencia». Un leve crepitar de hojas secas anunció que el enfrentamiento estaba a punto de traspasar el límite de las palabras. Los miembros de la avanzadilla formaban un semicírculo cerrado, lanza y arco listos, pero la mujer, tomando aire como quien respira las últimas gotas de aliento antes de un salto temerario, logró interrumpir la escalada. «Hay más en esto que venganza. Una historia enterrada que ni siquiera su líder conoce. Si estallamos la guerra ahora, nadie ganará». La mirada brutal del guerrero vaciló, quebrándose por un instante en duda. Y entonces, sin dejar de sujetar su arma con fuerza, habló con voz menos cortante, pero firme.
Si hablas de historia, habla pues, porque cada mentira que hemos sufrido duele en nuestros huesos. Las palabras colgaban, pesadas, en el aire denso de ese desierto implacable. El extraño, sintiendo la urgencia de aquel instante, bajó la mirada un momento y reveló un fragmento doloroso de su vida. Perdí a mi hermano en una guerra sin sentido, a manos de hombres que no distinguían entre tribal y forastero. Esa pérdida, ese vacío, me enseñó a mirar más allá del color de la piel o la frontera que separa a un hombre de otro. Los ojos de la mujer encontraron los de él, y sin necesidad de palabras compartieron un entendimiento profundo, forjado en dolor y supervivencia. Sabían que sus destinos, entrelazados en aquella tierra árida, exigían algo más que resentimiento. Demanda comprensión. La noche avanzó cargada de tensión y uno que otro suspiro ahogado. Mientras la escaramuza verbal se enfriaba a medias, el extraño y la mujer aprovecharon para trazar sus próximas decisiones. No había margen para la indecisión, o hallarían un camino hacia la paz, o la violencia cubriría la tierra con llamas y sangre. Un susurro sutil arrastró el viento, un rumor de pasos que se acercaba. A lo lejos, las primeras señales del resto de la tribu comenzaron a tallarse en el horizonte, figuras recortadas por el sol naciente, desfilando con la determinación de quien carga el peso de viejas heridas. El líder de la avanzada, parándose frente al extraño, dejó que sus palabras dieran forma definitiva a la amenaza. Mi gente no busca tregua, quiere venganza. Su voz era un golpe seco, una sentencia, y tú, extranjero, serás su castigo. No huirás fácil de la justicia que reclaman. La respiración contenida se volvió un puente peligroso sobre un abismo de incertidumbre. La mujer, aún apoyada en el hombro del extraño, cerró los ojos un instante, como queriendo atrapar el último vestigio de calma antes del tormento. El sol asomó con su luz roja y ardiente, bañando la escena con un brillo de acero y sangre. La tribu completa se acercaba, tan implacable como el destino que parecía sellado por el aliento de aquel amanecer. El extraño apretó los puños, resistiendo el oleaje que amenazaba con quebrarlo, consciente de que la batalla por la vida, la verdad y el honor ya no era solo suya, sino la de todos. Y mientras el silencio tensaba el aire, un sonido agudo y profundo rompió la calma. La figura imponente del líder de la tribu emergió entre la multitud, su mirada fija y sin concesiones, portando un mensaje claro y fatal. «Queremos venganza», dijo con voz de trueno, «y tú serás responsable de lo que venga». El campamento quedó suspendido en ese pulso de vida y muerte, preparando el terreno para la tormenta que estaba por desatarse. El campamento temporal se sumía en una tensión casi tangible, tan espesa que parecía haberse apoderado del aire mismo. El extraño permanecía sentado, encorvado, hablando en voz baja con la mujer apache, cuyas heridas, aunque evidentes, amenazaban en curar una historia más profunda que el físico. La mujer relataba con susurros cargados de pesar las heridas del pasado, no solo suyas, sino de toda una comunidad dividida por señales de sangre y silencio. Mi gente comenzó mirando el horizonte como si pudiera ver las sombras del ayer. Guarda rencores que traspasan generaciones. No es solo mi supervivencia lo que está en juego, sino un juramento ancestral. Tu presencia aquí la ven como una profanación, una ruptura de las leyes no escritas. Su voz, aunque tenue, albergaba la fuerza de montañas olvidadas y un dolor irrefutable. El extraño, con el ceño fruncido, absorbía cada palabra. No era solo el miedo lo que ahora palpitaba en su pecho, sino una revelación escalofriante.
La tierra que pisaba no era mera arena y piedra, era un vasto campo de heridas invisibles, de reglas que él había cruzado sin saberlo. La frontera, que hasta entonces había sido para él un escenario de soledad fría y calculada, mostraba ahora sus múltiples capas de injusticia y desconfianza. «Yo no busco desafiar a nadie», dijo en voz ronca, «pero comprendo que para ustedes mi llegada es un fuego que quema el poco equilibrio que existe». Sus ojos, oscuros y profundos como pozos sin fin, encontraron a la mujer buscando en su mirada la brújula que lo guiara en ese terreno minado. Ella asintió débilmente, consciente del peso que esa verdad representaba. Mientras tanto, las figuras al borde del campamento ya no dormían ni descansaban. La avanzada apache no solo vigilaba, sino que sus sentidos estaban alertas ante cada movimiento. La noche caía lentamente sobre ellas, cubriendo con su manto de estrellas el desierto, pero nunca apaciguando la tormenta que se gestaba. La tribu permanecía inflexible, sus miradas duras como la roca, sus manos descansando apenas sobre las armas. Sabían que esa noche sería una guardia eterna por la vida o la muerte. La mujer apache se acercó al extraño por un instante y con un suspiro entrecortado intentó tender puentes en medio de la hostilidad creciente. Si pudiéramos encontrar una palabra entre nosotros, quizás podría calmar las heridas antiguas. Pero su delicado intento parecía esfumarse en el aire seco antes incluso de alcanzar al distante líder de la avanzada, cuyos ojos no revelaban ni un atisbo de duda. Desde la distancia, un viento frío recorrió la explanada, llevando consigo una amenaza silenciosa. El extraño sintió en el pecho la presión de ser un extranjero, que había entrado sin permiso a un mundo cerrado, un cuerpo extraño en territorios trazados por juramentos y promesas rotas. Sin embargo, no podría retroceder ni negar la responsabilidad que ahora lo ligaba a aquella mujer herida, a aquellas tierras sagradas y a las miradas que con desconfianza lo medían. Poco a poco, la joven apache comenzó a caminar entre los suyos, levantando sus ojos con firmeza, buscando disipar la sombra del odio con su voz calmada pero decidida. Intentaba convencer que ni toda la furia ni toda la venganza éramos justas, que la compasión aún cabía en el árido corazón de la frontera. Sus palabras eran un bálsamo provisional en una fogata apenas prendida, sostenida por la esperanza y la fragilidad. El líder de la avanzada, un hombre cuya sola presencia dominaba la noche, permanecía impasible, su expresión endurecida por años de lucha y pérdida. No dejaba escapar señales de que estuviera dispuesto a mostrar clemencia. Para él, la venganza era la única forma de honrar a los caídos, y el extraño, en su mente rígida, encarnaba la ruptura más grave que podían permitir. La mujer, con un gesto casi desesperado, colocó su mano sobre el brazo del extraño, acercándose a la línea invisible que separaba la comprensión del abismo. Tu pueblo y el mío han sido prisioneros de viejas heridas. Es hora de forjar algo nuevo, antes que la sangre manche para siempre esta tierra. Sus palabras flotaron con una fuerza silenciosa entre la quietud del desierto. Un llamado que, aunque débil, resonaba en la conciencia de quienes las escuchaban. Pero la respuesta que llegó fue una decisión que prolongó el peso de la inminente noche. La tribu decidió mantenerse en vigilia armada, doblegando cada sombra y cada suspiro. Un cerco implacable que vigilaba cada movimiento del extraño y de la mujer que ahora protegía. El silencio fue roto por el sonido metálico de armas desenfundándose y el roce de piel contra cuero,
sonidos, que sembraban un presagio severo. La oscuridad del desierto cobijaba a los centinelas en una vigilancia feroz, avalando que ningún paso quedaría sin sombra, ninguna intención sin observación. El extraño y la mujer se cruzaron una mirada cargada de resignación y determinación. No existían excusas ni caminos fáciles. La frontera había alzado su juicio. La noche estaba sellada por promesas de batalla y por esperanzas quebradas. Cada aliento, cada latido, se volvió parte del combate silencioso que la vigilia instauraba. Caminaban ahora en la línea férrea que separaba la supervivencia de la destrucción. Antes del amanecer, la presencia de la vigilancia sería un recordatorio implacable. La tribu se mantenía firme, vigilándolo sin descanso, dispuesta a responder con la fuerza ancestral que corre en sus venas. El extraño sabía que no habría marcha atrás, y en la escarcha de esa noche vigilada, la delgada esperanza que se había tejido amenazaba con romperse. El desierto aguardaba, implacable y eterno, mientras la sombra de la tribu rodeaba el campamento, lista para desatar la tormenta que ya olía en el aire, esa misma tormenta que solo el amanecer podría revelar en toda su crudeza. La tensión era como un muro invisible que aplastaba el campamento bajo el manto incesante de un sol que inteligentemente se resistía a ocultarse. El extraño y la mujer apache, unidos por heridas físicas y emocionales, vagaban por la arena áspera mientras sus miradas se entrelazaban, cada una buscando en la otra el ímpetu necesario para enfrentar lo que la caravana y la tribu representaban. Un destino empeñado en arrancar lo poco que quedaba de esperanza. Los pasos de la tribu resonaban en la distancia, un tambor sordo que marcaba el avance de cicatrices antiguas. Pero no solo era la amenaza visible la que comprimía el pecho del extraño, sino una realidad mucho más compleja, la posibilidad de ataques inminentes de colonizadores que, con sus ambiciones voraces, no hacían distinción entre enemigo o aliado, ni entre la vida o la tierra que lo sustentaba. La frontera, siempre implacable, aquella era un tablero en donde conspiraban intereses que superaban el sencillo enfrentamiento entre un hombre, una mujer y una tribu herida. Mientras la mujer apache vigilaba el horizonte, el extraño se acercó a ella con la voz contenida, pero firme. Si nos quedamos aquí, no solo ellos vendrán. Otros ojos también nos acechan, colonos, hambrientos de tierra, de poder. Su hombro rozó el de ella, un leve gesto que buscaba compartir el peso del miedo. Pero en esos rostros marcados por batallas recientes, la alianza empezaba a cargar algo más que supervivencia, una solidaridad que iba creciendo al ritmo lento del desierto. Juntos comenzaron a esbozar un plan, no un mero escape, sino una estrategia para sortear la tormenta que se cernía sobre ellos. Había que ser precavidos, astutos. La mujer propuso aprovechar el laberinto de cañones cercanos, estrechos y escabrosos, un territorio que conocía bien, un refugio con rendijas donde el viento susurraba secretos y los enemigos tropezaban en la impaciencia. Su respiración era corta, llena de la certeza forjada en un camino estrecho de dolor y resiliencia. «Conocemos estas tierras», dijo. «Podemos movernos». Antes de que se den cuenta, el extraño asintió, aunque cada músculo de su cuerpo temía la realización de un error fatal. Habían ganado tiempo, pero la tribu y sus vigías no dejaban espacio para la confianza. Los ojos que los observaban desde las sombras no perdonarían la más mínima distracción. Sin embargo, aquella noche se convirtió en un campo donde las palabras eran armas, igual de afiladas que cuchillos.
Entre ellos, el respeto mutuo se hacía visible en silencios compartidos, en la manera sutil de cubrir las heridas de la otra, en la protección invisible que ofrecían sin necesidad de alzar la voz. La mujer apache, que días antes estaba consumida por el dolor y la desconfianza, ahora mostraba un brillo tenue de esperanza, reflejado en la firmeza con que miraba hacia el exilio temporal que planeaban. Hemos aguantado miedos peores, no lo olvides. Sin embargo, no faltaban quienes dentro de la tribu miraban con escepticismo esa alianza naciente. En sus guardias, los ojos cerrados en la noche, no dejaban de observar con suspicacia cada movimiento. Incluso aquellos asentimientos más nobles eran un terreno frágil, casi inestable. Por más que la mujer intentase hablar de puentes y futuro, la sombra del resentimiento era un muro difícil de derribar. Justo entonces llegó la noticia que cambió el curso de aquella precaria calma. Un intermediario colonial, conocido por sus juegos entre las facciones de la frontera, se aproximaba al campamento. Su presencia era una complicación inesperada. Un caballo de Troya que podía arrastrar a todos a un tablero mucho más peligroso de lo que habían anticipado. No venía como un pacificador. Sus intereses no eran la paz ni la justicia, sino la ganancia en tierras que la tribu y el extraño se disputaban sin saberlo. El extraño sintió en la nuca el frío beso de la traición inminente. Esto cambia todo, susurró mientras la mujer apretaba su mano con fuerza renovada. No solo luchamos contra antiguos rencores, ahora también contra quienes buscan hundirnos en un juego que no comprendemos. La noche pareció tensarse aún más, como si el desierto contuviera el aliento ante la inminencia de lo desconocido. Las estrellas, titilando casi con temor, cerraban filas invisibles para acompañar aquellos pasos nerviosos, aquel murmullo creciente que anunciaba la tormenta que vendría. La vigilia, antes solo un cerco de resentimiento, pronto tendría que enfrentar una amenaza con dimensiones nunca antes vistas. El extraño y la mujer apache sabían que la fuerza de su vínculo sería puesta a prueba una y otra vez, que la frontera no perdona las debilidades ni las distracciones, pero entre ellos una certeza creciente se arraigaba. Solo juntos podrían enfrentar el caos que se acercaba. La lealtad que comenzaba a fraguarse se transformaba en una pequeña llama, suficiente para desafiar la oscuridad. El campamento se preparaba para la noche vigilada, mientras los murmullos sobre aquel extraño y la mujer herida se convertían en un dios menor, temido y respetado a la vez. En la distancia, las sombras de los guerreros no descansaban, y los ojos de ambos se encontraron una vez más en un pacto silencioso e irremediable, mientras el viento frío del desierto se colaba entre las rocas y levantaba polvareda. Un hombre altas facciones emergió entre las sombras, un mensajero que anunciaba que la presencia con intereses propios estaba a punto de llegar, con un eco que haría temblar la tierra y los pelos de todos. La frontera se preparaba para un nuevo capítulo, y con él las decisiones más letales. El extraño apretó el puño y respiró profundo, mientras la mujer suspiraba. Un intermediario colonial se acerca. Nada será igual cuando ponga un pie en este campamento. El extraño sintió como el peso de la revelación se asentaba sobre sus hombros, más pesado que cualquiera de las armas que la tribu apache cargaba en sus manos. La mujer, todavía débil, pero cada vez más consciente de la magnitud del drama que la rodeaba, lo miraba con una mezcla de incertidumbre y apoyo silencioso. «Esto es mucho más que una simple disputa», murmuró ella, su voz aún tocada por la fragilidad de las heridas, pero firme en su determinación.
Las heridas que ves en mí son solo la superficie. En realidad, estamos atrapados en un conflicto que atraviesa generaciones. Tierras, recursos y antiguas alianzas rotas arden bajo la piel de nuestra tierra. El extraño asintió lentamente. El brillo del amanecer pintando de tonos rojizos su rostro marcado por el cansancio y el desafío. Las sombras alargadas proyectaban figuras tensas alrededor de ellos, mientras el campamento improvisado se sumergía en una calma tensa, esa quietud antes de la tormenta. Cada mirada, cada suspiro parecía contener la amenaza de un estallido inevitable. Sabía que aquella mujer no era solo un símbolo vulnerable, sino el núcleo de un enredo que podía incendiar todo a su alrededor. La tribu, impulsada por el deseo de venganza por lo que creían habían perdido, se había convertido en un volcán de fervor implacable. No aceptaban la posibilidad de que el extraño hubiese salvado a uno de los suyos sin arriesgar una batalla o sacrificios. Para ellos, protegerla equivalía a desafiar siglos de rencor. Pero en aquel hombre, un conflicto moral se despertaba con inesperada fuerza. ¿Debía salvaguardar la vida de la mujer que le había sido confiada, aun cuando eso significara enfrentar las viejas lealtades y la furia ancestral? ¿O debía dejar que la tradición y la desconfianza dictaran el destino inminente, evitando quizás una guerra, pero condenando a la vida, herida a la muerte o peor? La mujer apache, apoyada en su brazo, apretó los labios y respiró profundo, sintiendo la misma angustia que le atenazaba el pecho. No se trata solo de protegerme, dijo, sus palabras cargadas de la solemnidad de una herencia quebrada. Represento algo que ellos creen que debe ser castigado. Pero si ellos arrasan con todo, la violencia no reparará las fracturas, solo las profundizará. El extraño recorrió el campamento con la vista, notando cómo los rostros curtidos de los guerreros dibujaban rigideces y dudas. Aquellos hombres y mujeres en guardia, bajo la luna que poco a poco encendía un firmamento oscuro, aguardaban órdenes que llegaban cargadas de promesas de sangre. Entonces, un susurro tenso corrió entre las filas de la tribu. Alguien, con voz baja, pero pesonante, llevó una idea sombría entre los presentes, una emboscada preventiva. Era un movimiento peligroso, una apuesta cruel contra el desconocido, que se había atrevido a desafiar sus leyes y proteger a la herida mujer. El extraño captó la estrategia que se gestaba en aquellas sombras. No eran solo palabras, sino una decisión que podía encender la chispa de un conflicto irreversible. Sentía cómo la urgencia crecía, apretando su pecho como un lazo invisible. Mientras hacía un cálculo profundo entre la vida que debía defender y el peso de las antiguas lealtades que amenazaban con arrastrarlo al abismo, la mujer clavó su mirada en el hombre, que parecía cargar con la última esperanza. No podemos ceder a la violencia ciega. Esa emboscada solo traerá más dolor, pero si no actuamos, tampoco evitará que nos destruyan. Una figura emergió en la periferia del campamento, un joven guerrero con ojos inyectados en fuego y pragmatismo, la voz cascada pero firme. Si no los detenemos, antes nos destruirán. El tiempo de las dudas pasó. Hay que actuar para preservar lo que queda. El silencio se hizo un reducto pesado, donde se tejían nuevas decisiones, donde la línea entre amigo y enemigo se desdibujaba por momentos difusos. El extraño sintió la respiración de la mujer como un ancla que lo sostenía frente al precipicio de la incertidumbre. Pese a todo, no había posibilidad de marcha atrás. A cada latido, la realidad se presentaba más clara. O enfrentaban la tormenta que se avecinaba, o serán consumidos por ella sin remedio. Mientras los ojos vigilantes de la tribu escrutaban el campamento, el extraño reunió la voluntad para la siguiente jugada. No solo era una cuestión de supervivencia,
sino de elegir qué tipo de hombre sería cuando todo se desmoronara a su alrededor. Y entonces, en medio del desierto, que parecía contener la respiración, una sombra proyectó un plan silencioso que se convertiría en la trampa definitiva para él y sus aliados. Un murmullo recorrió la noche. Alguien dentro del grupo sugirió preparar la emboscada preventiva contra el extraño y la mujer. Un movimiento que cambiaría para siempre el juego y pondría en jaque la ya frágil esperanza de reconciliación. El viento llevó ese susurro hasta los confines del campamento, impregnando el aire de un peligro que nadie podía ignorar. La oscura verdad de la emboscada pendía sobre ellos como un filo listo para caer. La mujer apretó la mano del extraño, ambos conscientes de que la batalla aún no había comenzado, pero el tablero ya estaba rodando hacia un destino sangriento. La noche avanzaba, implacable, mientras en el horizonte la sombra del amanecer prometía una tormenta que ninguno de ellos podría evadir. La noche caía sobre el campamento como un pesado manto, pegajoso y denso, impregnando cada rincón con un silencio que comprimía los pechos y tensaba las miradas. El extraño y la mujer apache se sentaron ante la débil llama de una fogata, sus sombras bailando erráticas contra las rocas cercanas. Nada más había que hacer más que esperar y preparar el espíritu para el vendaval que se avecinaba. Ella habló con voz baja, pero firme, cargada de la sabiduría que se arrastraba en sus huesos. Mi gente no es fácil de calmar, no cuando la sangre aún hierve y las heridas son profundas. La venganza está grabada en sus almas como un mandato sagrado. Tras una pausa, levantó la mirada hacia el cielo oscurecido. Pero no todos los ancianos y líderes ven con ojos cegados por la furia. Hay quienes recuerdan el equilibrio, quienes buscan justicia sin desgarrar la piel del mundo con violencia. El extraño, con la quijada apretada, asintió lentamente. Busquemos ese camino entonces. Que oigan las voces que todavía sueñan con paz, aunque la tormenta ruja por encima. Durante horas, mientras la caravana apache se extendía en el horizonte, ellos atravesaron el campamento, acercándose a las modestas tiendas donde hombres y mujeres de rostro curtido discutían, en susurros apremiantes. La mujer hizo un gesto sutil y respetuoso a los ancianos menos belicosos. En sus labios había palabras que apenas se susurraban, puentes lanzados con cautela sobre un abismo de resentimiento. Se formó un pequeño círculo, tenso, pero lleno de una energía nueva. Allí el extraño habló sin rodeos, con la honestidad de quien ha visto la muerte y ha decidido desafiarla con humanidad. No he venido a provocar una guerra. He salvado una vida. Nada más. La tuya, la de ella, la de cualquiera que esté dispuesta a escuchar. Su voz era grave, impregnada de verdad, y había en ella un eco que resonaba en la piedra del desierto. El tiempo pareció dilatarse. Las palabras se posaron entre ellos como semillas difíciles de germinar en suelo seco. Algunos negaron con la cabeza. Otros miraban fijamente buscando el átomo de sinceridad en aquel hombre que desafiaba las reglas no escritas. Finalmente, uno de los ancianos con cabellos plateados, de mirada profunda y pausada, habló con voz temblorosa pero cierto alivio. No negamos la pérdida, ni el dolor que te trajo aquí, pero condenamos la sangre injusta. Si existe otro camino, que sea escuchado y sostenido, que la venganza se condene, al menos esta noche. En ese instante, la tensión que comprimía el aire empezó a menguar, como si la tierra misma exhalara un suspiro postergado. El extraño y la mujer apache se miraron, compartiendo una chispa tímida de esperanza. Pero la calma era frágil. Desde la lejanía, un eco constante sacudió el campamento,
pasos que marcaban el avance de toda la tribu. Su sombra alargada cruzaba la frontera del desierto, un ejército visceral y decidido, que corría hacia ellos como un río arrebatado. El murmullo del viento trajo voces, gritos y el resonar metálico de armas, un coro ominoso que borraba cualquier ilusión de tregua fácil. El líder de la tribu apareció, tallado en la silueta de la mañana que pintaba de rojo el cielo. Su presencia dominaba el espacio, sin necesidad de alzar la voz. Sin parpadear, lanzó una advertencia que retumbó como un trueno en los pechos de quienes lo oyeron. Esta es la hora de la verdad. Ya no hay lugar para palabras vacías. El amanecer traerá su juicio. Las palabras colapsaron en el aire frío, guardando para el peligroso sol naciente la decisión definitiva. El extraño cerró los ojos un instante, sintiendo la presión de la historia que le caía sobre sus hombros. La mujer, apoyada en su brazo, apretó la mano con fuerza, un acto pequeño, un gesto de coraje silencioso ante la tormenta que susurró el desierto. El campamento se sumió entonces en un silencio violento, la respiración contenida de un mundo que esperaba, temeroso y expectante. La noche aún tenía vida, pero el amanecer traía consigo la sombra de un destino que todos debían enfrentar sin excepción. El líder esperaba. Se acercaba la hora, y con ella la inevitable prueba que sellaría el destino de aquella frágil alianza. La hora de la verdad había llegado. El sol había emergido apenas por encima del horizonte, cuando el campamento se vio envuelto en un silencio tenso, espeso, como el prelidio de un trueno que aún no estallaba. Los rostros curtidos de la tribu apache, endurecidos por años de lucha y pérdida, formaban un círculo apretado que rodeaba el refugio improvisado. Cada mirada, cada músculo tenso, hablaba de un mundo cargado de historia, dolor y venganza. El extraño permanecía en pie, los brazos cruzados, tratando de mantener firme su aliento, mientras sus ojos se encontraban con los de la mujer apache herida, que con esfuerzo se apoyaba en él. Sus cuerpos eran un recordatorio palpable de la alianza frágil, pero resistida, que ninguno de ellos estaba dispuesto a abandonar aún. La mujer, con la voz cargada de un peso ancestral, rompió el silencio convocando a la razón. Mi gente no ve en mí solo una herida, ven una afrenta, un quebranto a sus tradiciones. Sus palabras parecían pesar como las piedras calientes del desierto, cada una llena de verdad e historia. Pero también soy el vínculo entre ellos y este hombre, el puente que puede evitar que la sangre inunde la tierra. El líder, imponente y de mirada implacable, avanzó un paso al frente, su sombra proyectada por la luz naciente. Su voz fue un martillo. No hay caminos fáciles en nuestra tierra. Quienes violan nuestras reglas deben pagar el precio. Sus ojos se clavaron en el desconocido con una mezcla de odio y advertencia. Este es un desafío no solo físico, sino espiritual. La justicia para mi pueblo es la única ley aquí. El extraño respiró hondo. Había llegado la hora de enfrentar no solo la furia de un líder, sino también a sí mismo. Estoy aquí porque salvé una vida, no para sembrar caos, dijo firme. He pagado ya un precio muy alto por el odio y la guerra. Les ofrezco una palabra sincera. No deseo enemigo alguno, solo justicia y paz. El aire vibraba con la tensión de siglos acumulados, pero la mujer dio un paso adelante, mostrando que la vida puede surgir entre escombros secos. No soy un símbolo de guerra, sino de esperanza. Si permiten que el odio continúe, solo se romperá el delicado equilibrio que aún nos queda. La brutalidad no será nuestra respuesta, sino la cicatriz que marcará para siempre. Entre las filas de la tribu
se escuchó un susurro creciente, una mezcla de dudas y credos que chocaban como el viento contra las rocas. Un joven guerrero, con ojos encendidos por la ira y la convicción, se adelantó, su voz cortante como lanza. Solo la venganza limpiará el honor mancillado. Debemos asegurarnos de que el extraño no escape para vengar el mal que supone nos hizo. Su gesto amenazador fue refrendado por algunos murmullos. En ese instante, la mujer ató su mirada con la del extraño, transmitiendo un mensaje silencioso, un pacto no solo de cuerpos, sino de voluntades. Hay historias enterradas bajo esta tierra que nadie comprende en su plenitud, dijo con voz firme. Si desatamos la guerra ahora, perderemos no solo vidas, sino toda posibilidad de redención. Los ojos del guerrero vacilaron. Un reflejo fugaz de duda cruzó su furia. Sin embargo, no aflojó su postura. Habla, entonces, pero cada mentira tendrá su peso y cada sombra traerá sangre. El extraño, sintiendo que el tiempo se comprimía en una hora pesada y decisiva, permitió que una verdad dolorosa saliera al aire. Perdí a mi hermano en una batalla absurda y aprendí que las fronteras que separan hombres no siempre marcan el corazón. Protegí a esta mujer porque vi en ella algo más que enemistad. Vi humanidad. La mujer asintió, su rostro marcado por cicatrices que narraban historias de resistencia y pérdida. Somos sobrevivientes, pero para vivir debemos mirar más allá del rencor. Un crujido sutil se coló entre las sombras. La avanzada apache anunció la llegada próxima de la tribu completa, sus pasos resonando como tambores de guerra, traduciendo la furia contenida en el polvo del camino. De repente, la figura imponente del líder apareció de entre la multitud creciente, su voz resonando como un incendio inevitable. Queremos venganza y tú, extranjero, cargarás con la culpa de este fuego. Su mirada no concedía clemencia ni duda. Era un dictamen de tormenta y juicio. Se hizo un silencio cortante. La mujer, tomándole el brazo al extraño, exhaló un suspiro lleno de un coraje nuevo. Un intento de montaje sobre los pedazos de esperanza que quedaban dispersos. La tensión en el aire era como un puñal al filo del amanecer. En ese instante, una sombra distante emergió más allá del campamento. Un soldado colonial, conocido por sus dobles juegos y oscuros intereses, se acercaba con pasos medidos y mirada calculadora. Su llegada prometía añadir una complicación que podría cambiar el rumbo de la confrontación. El extraño percibió el cambio inmediato en la atmósfera. No solo enfrentamos a esta tribu, murmuró con gravedad, sino un enemigo que no busca la paz, sino aprovechar nuestra división para su beneficio. La mujer apretó su mano con firmeza renovada, enviando un mensaje inquebrantable. Esta alianza frágil pero verdadera tendrá que resistir la tempestad que se avecina. El campamento se preparó para un amanecer que no solo traía luz, sino la promesa de elecciones que definirían el destino de todos. La guerra estaba a la vuelta de la esquina, y la delgada línea entre la paz y la sangre se desvanecía con cada latido. La sombra del líder apache se alzó, firme y definitiva, mientras la tribu se disponía a cumplir su sentencia ancestral. El momento de la verdad había llegado. El sol acababa de despuntar cuando el campamento se estremeció bajo el pesado silencio que antecedía a la tormenta. El extraño y la mujer apache, de pie en medio de un círculo formado por rostros endurecidos por el sufrimiento y la guerra, sentían el peso de siglos en aquel amanecer teñido de rojo sangre.
La mujer, aún débil pero erguida, con una dignidad inconmovible, clavó la mirada en los suyos y habló con voz grave, cargada de la historia que los ataba a todos. No soy solo la herida que buscan vengar. Soy el puente que aún puede salvarnos del abismo que amenaza con engullirnos. Mi vida no es solo mía, es el símbolo de lo que podemos ser si dejamos que el odio se apague. El líder de la tribu, su sombra alargada proyectada sobre la arena, avanzó un paso firme. Sus ojos, implacables pero no carentes de profundidad, quemaban con la memoria del dolor. Las reglas de nuestra tierra no se doblan. Quienes las violan cargan con la condena. Esto no es solo un enfrentamiento, es un juicio ancestral. Solo justicia honesta traerá paz. El extraño respiró hondo. Cada palabra parecía una roca pesada que tenía que cargar. Salvé una vida. No vine a sembrar caos. Mi única deuda es con la verdad y la paz que esta tierra merece. Su voz resonó firme, resonante, más allá del miedo y la tensión que los envolvía. La mujer apache dio un paso adelante, tomando la mano del extraño como un lazo tangible entre culturas enfrentadas. Si permitimos que los demonios del pasado incendien ahora nuestro presente, la sangre correrá sin sentido. Soy más que un símbolo de guerra. Soy la esperanza de un nuevo camino entre nuestros pueblos. Un murmullo creciente recorrió la tribu, reflejando la lucha interna entre el deseo de venganza y la chispa de duda que asomaba en algunos corazones. Un joven guerrero, con la furia todavía encendida en sus ojos, gritó: «La venganza es el único camino para limpiar el honor mancillado. No podemos dejar que el extraño escape y siembra más dolor». La mujer estrechó la mano del extraño con más fuerza, la determinación irradiando de su voz mientras respondía: «Hay historias enterradas en la tierra que pocos conocen. Si dejamos que la ira decida, no habrá ganancia sino destrucción». El guerrero vaciló, la rabia cruzada por la sombra de una duda fugaz. Habla entonces, pero que cada palabra tenga peso. La mentira traerá sangre. El extraño bajó la mirada, resurgiendo con un relato personal que ablandaba el aire seco del desierto. Perdí a mi hermano en una guerra absurda. Aprendí que las fronteras no marcan el corazón ni el alma de los hombres. Vi en esta mujer no enemistad, sino humanidad. La mujer asintió, los recuerdos de resistencia y dolor marcando su semblante. Somos sobrevivientes, pero para vivir plenamente debemos mirar más allá del rencor y la desconfianza. De repente, el retumbar inconfundible de cascos y el eco metálico de armas anunciaron la llegada de la tribu completa. Su sombra se extendía, una masa implacable que avanzaba con el aliento de la venganza y la furia contenida. El líder irrumpió entre la multitud, su voz tronante como un presagio implacable. «Queremos venganza, y tú, extraño, cargarás con la culpa de lo que venga». El extraño sintió el lastre de esas palabras como un golpe al alma. La mujer, aferrándose a su brazo, exhaló un suspiro profundo, una mezcla de temor y coraje. Pero antes de que la tormenta de violencia se desatara, una sombra inesperada cruzó el horizonte. Un soldado colonial, con mirada fría y calculadora, emergió con la certeza del oportunista. Sus pasos cautelosos pero decididos prometían alterar para siempre el equilibrio débil de aquel enfrentamiento. El extraño apretó los puños y murmuró con gravedad: «No solo luchamos contra esta tribu, hay otro enemigo, uno que busca saciar su avidez en nuestra división y ruina». La mujer apretó la mano del extraño con renovada fuerza, un pacto silencioso, un desafío ante la tempestad inminente. Esta alianza, frágil pero verdadera, deberá resistir la tormenta que se avecina. En ese instante,
La atmósfera se tensó al máximo. El campamento se preparó para el amanecer que traería una elección definitiva, un cruce de caminos donde la paz y la sangre estaban al borde de la balanza. El líder apache se mantuvo inamovible, la sombra de su autoridad suspendida en el aire. Este momento es la prueba última. No hay vuelta atrás. Los ojos de todos se posaron en el extraño y la mujer, ahora unidos no solo por heridas compartidas, sino por un destino enlazado. Entonces la mujer habló con una convicción tan profunda como las raíces del desierto. No, somos solo víctimas del pasado y la violencia. Somos la semilla de un futuro donde la justicia no brote del odio, sino de la comprensión y el respeto. El extraño asintió, iluminado por una luz nueva, la del hombre que, a pesar de la oscuridad que lo rodeaba, todavía cree en la posibilidad del amanecer más allá de la noche. Finalmente, el líder levantó la voz, sus palabras un mandato que sellaba un cambio inédito. Que la venganza ceda ante la justicia, que este hombre quede entre nosotros como prueba de que aún hay esperanza. Un murmullo de aceptación comenzó a crecer, lento pero firme, mientras la tribu bajaba sus armas, disipando la amenaza insoportable. La mujer apache dio un paso atrás, sana y fuerte, retornando a su pueblo. No como una herida abierta, sino como un símbolo de una alianza restaurada. El extraño, ya no un solitario, contempló el horizonte con la certeza de un legado sembrado en tierra dura. Un futuro incierto, sí, pero con una promesa de caminos menos sangrientos. El desierto, testigo silente, absorbió el susurro del viento que ahora llevaba un mensaje distinto. No todas las heridas llevan a la guerra. Algunas son la semilla de la paz. Y bajo ese sol naciente, la frontera pareció exhalar, liberando el peso de un pasado en sombras para abrazar un mañana con la valentía de quien elige confiar. La historia cerraba su último capítulo, no con ruido de pólvora ni lamentos colmados de rabia, sino con la silenciosa victoria del entendimiento y la esperanza que nunca muere.